no quiero ser moradora. Medio vi.
Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes, bienvenidos. Mientras completamos los 5 minuticos de espera para dar comienzo, les voy a compartir el link general de la Feria Universitaria Unifes. Ok. Buenas tardes, muchas gracias. Cada una de ellas cuenta con un registro calificado y varias con acreditación en alta calidad. Hoy puedes ir a estudiar allá, con gente de aquí, para ponerlo en práctica acá, porque somos más policulturales que nunca. No solo rompemos fronteras físicas, sino de pensamiento. Hoy la educación está a tan solo un clic. Desde San Andrés hasta Leticia, más de 120 centros de servicio universitario esperando por ti. Bueno, como pudimos ver, teníamos 2 foros, el cual comprendían los foros de Humanidades y de Salud. En Humanidades tenemos las carreras de Filosofía, Geografía, Astrología y también Historia, los cuales en el colegio tenemos unas muy excelentes bases, comprendidas por la profesora Maribel Chaparro Mondragón, que nos da unas buenas bases para pensar en un futuro en la universidad. ¿Te interesaría algunas de estas carreras? La verdad, por mi parte personal, no me interesaría, ya que me guío más por las ciencias de la salud, donde podemos encontrar a la Universidad Javeriana con las carreras como podrían ser enfermería, medicina, optometría, fisioterapia, nutrición, y dietética y odontología. Vale, muy bien. No olviden que las charlas y los foros los pueden encontrar en el link que aparece en la parte inferior, el cual es www.unifest.liceomodernocf.edu.com. Dan clic y en la parte izquierda pueden encontrar la sección de foros de la mañana. Dan clic y pueden ver los diferentes foros que tenemos programados para el día de hoy. Recuerden que si no pudieron ingresar ahorita de 9 a 10 de la mañana, pueden volver a ingresar a otro foro de 11 a 12 del mediodía. Y se va a hablar lo mismo. Recuerden que en las universidades de la tarde tenemos universidades como lo son la Unitrópico, la Sabana, la Universidad Nacional, Universidad Santo Tomás, la UPTC, Unisan Gil, el SENA, la Salle, Universidad de Boyacá, la Uniminuto, la UNAC, el Uniremington, Escuela Superior de Administración Pública y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Listo. Entonces, muy buenos días a todos, buenas tardes a todos, bienvenidos. Les pido por favor a nuestros panelistas que en su nombre pongamos por favor el nombre de la universidad que representamos. Me presento, yo soy Paola Andrea Reyes, soy docente del Liceo Moderno Celestín Freinet, anfitrión de Unifes 2021. Los invito a nuestros panelistas a que, aparte de cambiarnos el nombre y nos renombremos con la universidad que representamos, nos presentemos. Entonces, te doy la bienvenida Juan Pablo Duque. Buenas tardes. Preséntate, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo soy Juan Pablo Duque, el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Bienvenido, Juan Pablo. Andrés Forero, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, mi nombre es Andrés Forero. Yo soy el director del programa de comunicación audiovisual y multimedios en la Universidad de La Sabana. Gracias por la invitación. Ok, muchísimas gracias. Bienvenido. Te escuchamos, Lisa. No te escuchamos muy bien. Se te escucha muy bajito. Aquí de pronto vamos a ver si le puedo subir. Mejoró. ¿Mejoró? Sí, vale, sí. Listo. Entonces, nuevamente buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Yo soy Lisa Suárez. Soy la líder de gestión académica del programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales.
de la CUN. Muchísimas gracias también por la invitación y bueno, aquí estaremos para atender sus preguntas. Muchísimas gracias, Lisa. Bienvenida. Gabriel, buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriel Tello, soy docente del programa de artes visuales de la UNA, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por asistir, les doy la bienvenida como anfitriona de Unifest 2021. Le doy la bienvenida a todos los estudiantes que nos escuchan, nos observan y pues estamos en el foro de diseño y arte. Bueno, entonces para dar comienzo al foro vamos a partir por algunas preguntas como focalizadas a especificar o a dar algunas pautas importantes de las carreras que hacen parte de diseño y arte. Y finalmente vamos a tener las preguntas que algunos participantes, estudiantes quieran hacer. Y finalmente cerraremos con una encuesta, ¿listo? La primera pregunta que tengo para hacerles es, desde su experiencia, tanto académica como laboral, ¿ustedes sienten que hay algún perfil para estudiar alguna carrera de esta área del conocimiento? O sea, es decir, se necesita tener ciertas habilidades, competencias, gustos o intereses para poder estudiar una carrera en el arte y diseño. Juan Pablo Duque, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, muchas gracias. Pues es una pregunta muy fácil y muy difícil al mismo tiempo. Y yo podría apostar responderla desde mi experiencia personal. Yo soy arquitecto de profesión. La facultad en la que yo soy decano tiene tanto la carrera de arquitectura como de artes y como de construcción. La Nacional ofrece arquitectura en 3 sedes, en Bogotá, en Medellín, en Manizales. Y yo estudié en Manizales, en la sede de Manizales. Y de alguna manera, pues mi interés, por lo cual terminé estudiando arquitectura, es porque tenía desde la infancia una fuerte inclinación a las artes en general, al dibujo, la pintura. Hoy por hoy soy el primero que reconozco que uno no necesita ser un excelente dibujante para ser un buen arquitecto, mucho menos, ya pues hay muchos otros medios de expresión. Pero además la arquitectura se me permitió establecer unos nexos con otros ámbitos disciplinares que también tiene que ver con el arte, pero también con las humanidades. Yo hice una maestría en filosofía, mi doctorado es en historia, en la Universidad Nacional en Bogotá. Entonces, de alguna manera, no creo que haya algo muy direccionado específicamente para que uno necesite tener algún tipo de específica aptitud con respecto a las artes en general, sino más bien una mente muy abierta. Son un elemento supremamente diverso que implica no solamente lo plástico, sino lo conceptual, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo creo que lo que se necesita es la buena intención y la apertura mental para poder estudiar este tipo de carreras. Ok, muchísimas gracias. Andrés, ¿qué nos cuentas tú desde tu experiencia académica y laboral? ¿Crees que se necesitan algunas habilidades, competencias, gustos o intereses para puntuar o estudiar alguna carrera que tenga que ver con el arte y el diseño? Bueno, yo también iba a ir por un lado similar al de Juan Pablo y yo iba a responder que sí y no. Justamente son carreras para todo el mundo, seguramente no. Seguramente hay algunos puntos de partida que yo los ubicaría más bien en algunos cuestionamientos, en algunas búsquedas personales, en algunas preguntas que se hace, en este caso, pues los y las jóvenes, pero no necesariamente eso se tiene que traducir en una capacidad específica o en una competencia específica, pues porque a la larga también de eso se trata el comenzar un pregrado, y es a partir de una llama que puede estar fundamentada en una búsqueda y en una inquietud personal y en una sensibilidad hacia ciertos tipos de temas. Yo me acerco con la curiosidad y exploro, y después voy confirmando justamente algunas cosas y haciendo nuevos descubrimientos en el conocimiento y en el saber y en el quehacer, desde algunas cosas que yo creía que eran coherentes. Por ejemplo, es normal
como lo mencionaban ahorita, que una puerta de entrada sea la expresión gráfica, pero no todo el mundo que hace parte de una carrera en artes, en diseño, en realización o en producción audiovisual es dibujante. Es normal que, por ejemplo, hoy en día una persona tenga inquietudes desde la imagen que se van representadas en que se acercó por primera vez a la fotografía y comenzó a llamarle la atención. No necesariamente tiene que ser fotógrafo antes de arrancar en una de estas, pero además tampoco es la puerta de entrada de todo el mundo. En el caso de los audiovisuales, que creo que Lisa también me dirá si está de acuerdo o no, seguramente hay una pasión pues por reconocer, por consumir estos mismos productos, pero también un interés por las historias mismas y por narrar, pero pues seguramente no todos entraron por allí porque hay unos con unos intereses incluso hasta un poquito más desde la técnica misma. Entonces las puertas de entrada pueden ser muchos, pero no es que sea un requisito único a cumplir para poder ingresar a este mundo. Yo diría que alguna de esas puertas u otras que no he mencionado y se me han escapado seguramente es válida como pregunta inicial. Ok, muchísimas gracias. Lisa, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, yo también estoy de acuerdo con mis compañeros Andrés Forero y Juan Pablo Duque. Digamos que eh, pensar en cuáles son mis gustos, ¿cierto? Porque yo quiero entrar a la universidad y profesionalizarme y precisamente la idea es investigar, indagar más, que me orienten en la universidad y esos gustos que yo tengo, en mi caso digamos que es la dirección y producción de medios audiovisuales, es precisamente eso, si desde ya me encanta hacer videos para YouTube o inclusive pensar en las fotos que le tomo a mi familia cuando estamos de cumpleaños, o si me gusta también como el diseño, la animación, el dibujo, contar historias, contar cuentos, todo eso es parte del arte, porque a veces también en la pintura, pues contamos una historia, ¿cierto? Con los colores, con las pinceladas, con todo esto. Entonces creo que la pregunta ahí para uno, o la que yo me hacía también cuando iba a estudiar, eh, pues que también digamos que uno no es profesional y precisamente para eso uno estudia, y que uno se siente muy tímido tal vez al ingresar a la universidad porque uno siente que de pronto tiene muchas falencias, que uno no es tan bueno, que seguramente hay muchas personas mejor que uno, pero pues para eso está la universidad, o sea, no sentir ese miedo, no sentirse uno como tímido, sino tal vez eso, aventurarse a explorar, a indagar precisamente esas capacidades que yo tengo, fotográficas, en el video, en la música, en el arte, y bueno, en todo lo que es las artes precisamente, inclusive con la arquitectura, porque me gustan las escenografías, los edificios, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, es pensar en eso, en que yo tengo las capacidades, que si voy a ingresar a la universidad es para explotar precisamente esas capacidades, para aprender muchísimo más y que ya por lo menos sé que soy bueno en algo. Entonces, si lo que decía al principio, si yo soy bueno realizando fotografías, a mí mis amigos, mi familia me dice que eres muy bueno tomando fotografías, tal vez yo debería encaminarme hacia una carrera o hacia un perfil, ¿cierto? Como de eso, como de fotografía, como de cine y televisión, como de medios. Entonces, digamos que el gusto y las cosas que realizamos diariamente son ese primer paso que nos va a ayudar precisamente como a llegar a definir cuál es mi perfil, eh, pues para ver también las posibilidades que tengo en diferentes universidades y pues tratar de encaminar ese perfil hacia ese gusto, como esa pasión que yo tengo. Creería que sería por ahí y lo que menciono, cuando yo inicié en la universidad tenía precisamente esa pasión o esas ganas de hacer cine, ¿cierto? De hacer documentales, de crear historias y compartirlas con el mundo. Entonces, pues de ahí fue que empecé a encaminarme. Yo soy realizadora audiovisual, entonces, pues bueno, creo que sí escogí bien el camino. Ok, Liz, muchísimas gracias, Lisa. Gabriel Telo de la UNAD, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, de nuevo, buenas tardes. Bien, para entrar a estudiar una carrera entre las artes y el diseño, pues como dicen los compañeros, se puede tener o no se puede tener una vocación. Nosotros como seres humanos somos seres curiosos
tal vez a veces la curiosidad nos pueda encaminar por este camino de las artes. O también tal vez como esas habilidades que podamos tener en el transcurso de lo que llevamos en la vida, de que ha sido escuela y bachillerato antes de ingresar a la vida universitaria, nos pueda también guiar por el lado de las artes y el diseño. Como decían los compañeros, uno no tiene que ser el super dibujante, el super fotógrafo para poder entrar a este mundo del arte y el diseño. El arte y el diseño tiene unas ramas infinitas, por decirlo así, por donde cualquier estudiante, cualquier persona se puede dirigir y puede volverse un estilo de vida también profesional. O sea, no es solamente que el artista va a ser el pintor o va a ser el escultor, sino hay otros medios, otras ramas como la instalación, como la producción audiovisual, que pueden ser exploradas por los estudiantes y pues también pueden ser medios de comunicación que se pueden realizar por medio de estas carreras como son el arte y el diseño. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Gabriel. Pues efectivamente es muy importante escucharles a ustedes que son como ya las personas experimentadas, guiadores de estos muchachos que están como en su proceso de definir o de decidir bajo qué rumbo, bajo qué camino toman en cuanto a su vocación, en cuanto a sus gustos. Es importantísimo lo que ustedes nombran, dado que pienso que en la vida uno tiene que hacer lo que uno ama, lo que uno le gusta, lo que uno lo apasiona, y de ahí parte pues la eficiencia y la eficacia con la que uno pues desarrolle esta labor a lo largo de la vida, ¿no? Eh, bueno, otra pregunta importante para abarcar en el foro es una preocupación habitual de los estudiantes de colegio que están próximos a graduarse y elegir una profesión es el desconocimiento de los campos de acción a nivel laboral. Ellos desconocen los campos de acción. ¿Cuáles son los campos de acción en los que se podría desempeñar un egresado de las carreras que estamos abordando en este foro? ¿Cuáles son esos campos de acción en los que ellos podrían tener, bueno, pues oportunidad? ¿Qué nos dices tú, Juan Pablo? Pues mira, el perfil del profesional que egresa de artes plásticas, por ejemplo, en la sede de Medellín de la Universidad Nacional define explícitamente que es un profesional en artes plásticas con la capacidad de formular y desarrollar propuestas plásticas y culturales, es decir, desarrollarse como artista, pero también como integrante de todo este ámbito cultural que es mucho más amplio que simplemente lo plástico, haciendo énfasis en investigación como proceso de creación y significación de sentido, pero también, y esta es, digamos, la diferencia, lo que antes se consideraba, pues, estos estudios en artes, igualmente puede desempeñarse en áreas de investigación de ciencias humanas, inclusive de geografía humana. Nosotros tenemos profesores que son artistas plásticos de pregrado, pero que tienen inclusive posgrados en geografía humana y terminan haciendo una serie de análisis e investigaciones que inclusive tocan lo político, la realidad social del país, los fenómenos de violencia, de marginación, de migración, etcétera, etcétera, lo cual evidentemente hace que estudiar cualquier carrera de este tipo ya hoy por hoy efectivamente tiene una cantidad de variables pues casi que infinitas con respecto a la posibilidad de interactuar interdisciplinariamente. Yo creo que esa es la fortaleza y es uno de los elementos que inclusive a mí, pues que estudié arquitectura, yo terminé interesado por la filología y por la historia a través de la arquitectura y el arte. Entonces yo creo que eso, digamos, es una parte del camino, pero es supremamente amplio y supremamente interesante. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Andrés, ¿qué nos dices tú? Bueno, el campo es amplio. Muchas veces cuando uno habla de audiovisual o de multimedia, lo primero que se le viene a la cabeza a una posible persona cuando ve el título del programa es pensar en los medios convencionales y en los formatos convencionales. Y obviamente pues nosotros, todos los que nos formamos en este campo, bebemos de una tradición y de un arte, pues que es el séptimo arte y de la gramática cinematográfica, obviamente y evidentemente, pero no es ni el único ni el último
lugar en el que trabaja un realizador audiovisual, un realizador o comunicador audiovisual y de multimedios. Yo a veces le hago un ejercicio a la gente y es, vamos a suponer que usted calcula usted mismo y las personas que están alrededor suyo cuánto tiempo hoy está al frente de una pantalla, y cuando yo hablo de una pantalla estoy hablando de un televisor, de un computador, de un smartphone, consumiendo productos y viendo contenidos, sea en una red social, sea en una plataforma OTT tipo Netflix, Disney Plus, Prime, jugando o consumiendo contenidos en aplicaciones, jugando videojuegos. Básicamente, descontemos todas las aplicaciones ofimáticas y el tiempo que usted dedica a estudiar y a trabajar, digamos que ese no es nuestro, todas las otras sí. Entonces, muchas veces nosotros conectamos con que necesariamente esta profesión tiene que ver con un vínculo con las industrias culturales y las industrias del entretenimiento, no solo en los formatos de cine y de televisión, sino en todas las otras maneras en las que nosotros consumimos culturalmente contenidos audiovisuales y multimediales, pero además nosotros estamos bombardeados constantemente por una serie de contenidos comunicativos, por una serie de productos y procesos de comunicación que tienen otros objetivos además de estos dos que yo he tocado. Entonces una persona creativa y una persona que es capaz de traducir en imágenes, en movimiento, en sonidos, en historias, en personajes y en universos. Cualquier problema de la vida es solicitado también, por ejemplo, por la industria. Entonces es muy común que termine trabajando, por ejemplo, en otros objetivos que no son de entretenimiento, sino, por ejemplo, en la persuasión. Entonces nosotros, bueno, digamos aquí en la facultad en la que yo estoy, tenemos un programa hermano que sería Nuevo Comunicación Corporativa, que ellos se dedican precisamente a trabajar con las empresas y a trabajar en los productos de comunicación persuasiva y están más cercanos, digamos, a un campo de acción que también convoca mucho a los realizadores audiovisuales, que son las agencias de publicidad, la publicidad en general, el mercadeo y el marketing digital. Después, nosotros pues también como Facultad de Comunicación, obviamente el primer programa es periodismo y ellos trabajan productos informativos, pero en la formación de un realizador audiovisual, pues también la no ficción, la realidad, el documental, la denuncia, las agendas políticas, hacen parte de lo que puede comunicar. Entonces, ¿en dónde se puede conectar un realizador audiovisual con estos temas? En los medios, en los noticieros, en las agencias de noticias, incluso en las agencias de gobierno, en las ONGs, en los partidos políticos, porque todos ellos están comunicándose con sus audiencias todos los días para llevar este tipo de mensajes, mensajes de denuncia, mensajes de información, mensajes con agendas políticas. A la larga, pues, el audiovisual es un lenguaje más, además un lenguaje que está siendo consumido como nunca antes en la historia. Somos, o precisamente pues nuestra audiencia, son la generación que más consume mensajes audiovisuales, que todo el día está consumiendo mensajes audiovisuales. A veces la gente se queda con que, ay, pero es que la gente ya casi no ve los canales tradicionales y no ve la novela de las 9, entonces no hay trabajo para los realizadores. Y yo digo, pero no lo están dejando de ver porque están haciendo otra cosa distinta a consumir pantallas, incluso a consumir 2 y 3 pantallas al tiempo. El hecho de que no estén viendo esta no significa que no estén consumiendo desaforadamente la otra, ¿sí? Entonces, es un mercado grande en expansión. Lo multimedial declara justamente que tiene que ver con lo interactivo, con las narrativas transmediales, con los videojuegos, con cómo sigue avanzando esto. Hoy hablamos de realidad virtual y realidad aumentada como algo que ya es cierto. Hace 20 años y hace 15 años era casi que futurología y era una de las posibilidades de expansión de lo narrativo, de lo artístico, de lo comunicativo. Hoy ya es cierto y seguramente va a seguir avanzando muy rápido y a grandes pasos, y eso también hace parte de nuestro quehacer. Entonces es un mercado grande en expansión tecnológica, en un auge muy grande en este momento por la cantidad de mediación que tenemos en las relaciones y por la cantidad de mensajes que estamos consumiendo y creando, pero además es un mercado global. Entonces lo puedes aplicar aquí en Colombia o puedes trabajar en cualquier parte del mundo. Evidentemente, pues hay muchos mercados que tienen una tradición, si solo habláramos de las industrias
culturales y del entretenimiento, pues muy grandes, ¿no? Para que se hagan una idea, pues obviamente Hollywood es la referencia de la industria cinematográfica y uno diría, bueno, está muy golpeada por la pandemia en las salas de cine, pero no, lo que se golpeó fue el negocio de la distribución y exhibición en salas de cine, porque realmente se está produciendo muchas películas, porque estábamos viendo muchas películas y muchas series encerrados, justamente es lo que más hemos estado haciendo en todas estas plataformas, pero además uno de los mercados que más ha crecido en esta nueva pandemia es justamente el de los videojuegos y el de los interactivos. Entonces yo les decía, para que se hagan una idea con toda la plata que hace Hollywood y la industria del deporte en Estados Unidos, las dos sumadas no superaron lo que hizo la industria de los videojuegos en Estados Unidos en los últimos 2 años. Y hay déficit de gente, porque efectivamente hay mucha más demanda de consumo de contenidos que lo que está haciendo la industria capaz de producir. Ya después también uno podría discutir, bueno, ¿estamos viendo suficiente diversidad o estamos viendo todo lo mismo o se está quedando monopolizado? Bueno, eso sería otro panel, pero estamos consumiendo muchísimo de muchas posibilidades de aplicación. Perdón por extenderme. No, tranquilo, así es, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es evidente que el consumo audiovisual es cada vez mayor, lo material, lo físico casi no, casi ya está saliendo del mercado. Bueno, Elisa, ¿qué nos cuentas tú? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés Forero. Pues el mercado audiovisual, digamos que cuando uno piensa en estudiar y luego es como, bueno, yo cuando salga, ¿a qué me voy a dedicar? Realmente las opciones son muchísimas, ¿sí? Creo que ahí más bien la pregunta es también yo para qué soy bueno, ¿no? Que para eso es para la universidad, ¿no? Uno estudia a lo largo de la universidad y se va especializando, se va enfocando como en alguna área, que eso es otra cosa que también toca tener en cuenta, porque generalmente cuando uno sale, pues de primíparo así, o puede que realice las prácticas en la universidad o tenga ganas de crear una empresa, están pidiendo muchos egresados con conocimientos en diferentes áreas, por ejemplo, en el audiovisual, que sepa contar una buena historia, que sepa obtener el uso de las diferentes herramientas de los software, sí, que sea bueno de pronto en animación o en motion graphics, pero que sepa contar una historia, que no se quede solamente como en la parte técnica, sino que sepa también cómo tener todo el abanico de lo que es un realizador audiovisual. Nosotros en la CUN, en el programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales, trabajamos por ciclos propedéuticos. Entonces está el ciclo técnico, ciclo tecnólogo y el ciclo profesional. Entonces digamos que tenemos 3 diferentes modelos también del egresado, del perfil del egresado. Entonces digamos que en el ciclo técnico pues ya saldría la persona con capacidades técnicas, si eso también es lo que el estudiante quiere como lograr y enfocarse solamente como en el área técnica de la realización audiovisual. Del tecnólogo también tiene como su perfil, entonces para que pueda realizar como ciertas actividades en la industria audiovisual. Y bueno, el profesional ya es una persona egresada como director o productor de medios audiovisuales. Y medios audiovisuales es lo que decía precisamente Andrés, no necesariamente tiene que ser cine, televisión, sino también contemplar en las multiplataformas, en las narraciones transmediales, en que si tiene una empresa o quiere, no sé, trabajar en publicidad o en videojuegos, entonces que lo pueda realizar. Entonces, digamos que ya es también cuestión de cada persona eh, reconocer cuáles son esas fortalezas que tiene como, por ejemplo, guionista o que tiene, por ejemplo, como postproductor o como editor inclusive. Entonces, poder explotar eso, pero también aprender de las otras áreas. O sea, por ejemplo, si yo soy muy buena editando, ¿cierto? O soy muy buena realizando motion graphics, entonces que no se me olvide que también el guión o las narrativas hacen parte de cómo voy a contar la historia, cómo voy a hacer el montaje. Entonces, sí se necesita para un realizador audiovisual de cualquier manera que tenga como todos esos conocimientos, que se sepa desenvolver, que sea muy creativo, que sea muy innovador y pues precisamente que el abanico, digamos, de opciones que tiene al salir al mercado profesional eh, y laboral, pues es bastante amplio, pero digamos que uno también es el que se crea como ese camino
y uno es el que se busca como ese tipo de cosas. Entonces hay que estar como muy, muy certero, muy fijo de qué es lo que yo quiero hacer, de qué es lo que yo quiero realizar y como seguir reforzando en eso, que de pronto al principio, de pronto, no sé, por X o Y motivo, no pude conseguir el trabajo que yo quería en ese momento. Pero entonces uno va haciendo caminito, ¿cierto? Con esos otros trabajos, por ejemplo, uno a veces desmerita, o yo he visto, sobre todo aquí en Colombia, que mucha gente desmerita esa labor de ir a grabar en eventos o en bodas, por ejemplo, en cumpleaños. Y eso también es trabajo, eso también es una labor que uno tiene que considerar como algo profesional, como algo laboral muy bueno. Entonces, digamos que si uno empieza por ahí, no es decirlo así como un poquito con pena, como no, pues es que yo hago fotos para eventos, no, eso es algo muy bueno y eso es un caminito, lo que yo te digo, por el cual te puedes enfocar, por el cual te puedes guiar y si empiezas por eso, pues no hay ningún problema, es lo que había en el momento y lo puedes hacer, entonces no sentir como ese miedo, sino darle que me toca hacer el video, que me toca hacer la edición, que me toca todo esto. Claro, a todos nos ha tocado, seguramente nos va a tocar y a los otros egresados que lleguen, igual les va a tocar como hacer todos esos pasos, pero digamos que siempre va a haber el camino y la idea es eso, como desde el principio saber para dónde voy, o sea, qué es lo que quiero llegar, si yo quiero ser directora de alguna película así estilo Hollywood, pues realizar. No olvidarse también que están los festivales, participar en los festivales, participar, o sea, mostrar todo lo que uno hace a través de redes sociales, a través de festivales, con la universidad, bueno, moverse para que uno pueda pues como lograr ese ideal o ese imaginario que uno tiene laboral, pero digamos que sí, las opciones son bastantes, entonces yo creo que es eso, enfocarse en su camino profesional y, y pues probar, o sea, si uno es bueno realizando lo que hace, seguramente el camino se le va a abrir. Seguramente así es. Se hace la experiencia en el camino y pues después ahí se adquiere lo que uno busca, ¿no? Muchísimas gracias, Lisa, por tu aporte, valioso aporte. Gabriel, Telo, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cuáles son esos campos de acción? Bueno, el programa de artes visuales de la UNAD, pues no tenemos que olvidar que esta rama en la que estamos todos caminando es una rama completamente social y humana, ¿no? Nosotros por el medio de esta parte, de la parte artística, de la parte del diseño, la arquitectura, los medios audiovisuales, tenemos es un elemento de comunicación, somos totalmente comunicativos. Esto es una rama de las que podemos también empezar a trabajar por donde los muchachos pueden estar guiando en la rama de la comunicación. Las artes visuales, pues, en la UNAD está combinando esta parte del arte y lo digital, que hoy en día es el medio más fuerte que tenemos de comunicación, el mundo digital. Estamos siempre siendo bombardeados, además de imágenes audiovisuales, también de imágenes estáticas en nuestras pantallas, como una forma de comunicación, como una forma de lenguaje. El egresado de la UNAD también puede dirigirse a la parte cultural. Recordemos que es un ámbito fuerte que hoy en día está tomando fuerza en nuestro país. Pronto acá en la ciudad de Villavicencio hemos visto que los gobiernos han dirigido un poco su vista a ese fomento de la cultura en la población. Entonces, como artistas podemos llegar a manejar, a involucrarnos en esa parte cultural, teniendo ya un respaldo que es el título profesional que puede tener cada uno de los egresados y los estudiantes de la universidad. Ese respaldo profesional les puede ayudar a vincularse más con esa rama cultural que los gobiernos están apoyando en este momento. La otra parte es la investigación, generar saberes, generar conocimiento. Tal vez conozcamos muy poco de la parte investigativa después de la universidad, porque pues siempre nos hemos fundamentado más en el hacer, en el producir. En el que salimos de la universidad, lo que queremos entrar es a trabajar en una empresa y empezar a ganar
dinero, que es como la mentalidad que tienen muchos estudiantes o la mentalidad que nos han impuesto desde hace tiempo en este mundo capitalista, pero no podemos dejar a un lado esa parte de generar conocimiento. Generar conocimiento nos da satisfacción y nos ayuda también a tener una mejor sociedad, ¿no? Entonces, también los egresados de artes visuales de la UNAC tienen esa capacidad de salir a generar conocimiento, de hacer investigaciones sociales, que también pueden ser lucrativas. La investigación también nos puede dar un espacio lucrativo. Entonces, pues, no podemos dejar esa parte al lado, ¿no? Entrar en la cultura, investigación social, tenemos manejo también del área digital, programas digitales, también tenemos manejo de lo que ha sido video, de lo que es el video, la producción audiovisual. Entonces, las artes visuales de la UNAC tienen un amplio campo en los que los estudiantes se van a poder arriesgar o van a poder andar después de salir como profesionales de la universidad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Bastante campo, bastante lugares, bastantes formas de tener pues trascendencia bajo el arte y el diseño, ¿no? Bueno, nuestra siguiente pregunta para ustedes es, ¿consideras que la oferta de carreras en el área de arte y diseño responde a las necesidades y exigencias del mercado actual en cuanto a temas de emprendimiento, de innovación y todo lo que se está trabajando en el mundo actual? ¿Qué nos cuentas tú al respecto, Juan Pablo? Estás haciendo preguntas muy difíciles de responder así a quemarropa. Pero bueno, vamos a hacer. A ver, pues lo importante es que de alguna manera nuestras carreras se han repensado, ¿cierto? Insisto, hace 40 años todo lo que tenía que ver con lo visual, con las artes en general, pues se resumía a un ámbito estrictamente, digamos, estético, ¿cierto? Del artista que pinta un cuadro, que esculpe una escultura, etcétera, pero no iba más allá. Hoy por hoy nuestros propios programas a través de obviamente pues unos relevos generacionales que están bien involucrados en ese repensar. Repensar lo que es inclusive el arte en general, pues son los que han planteado esta posibilidad de apertura. Insisto, en nuestras carreras de artes, que ofrecemos en la Facultad de Arquitectura y de Artes Plásticas, inclusive el mismo nombre ya está siendo puesto en debate hace varios años. Cambiarlo no es fácil porque somos una institución pues, que para cambiar un nombre pues, implica todo un proceso muy largo, pero generalmente ya se está hablando de artes y las artes que involucran absolutamente todo, inclusive no solamente la reflexión sobre lo estético desde el punto de vista filosófico o la hermenéutica, sino también del impacto que puede tener un pensador desde las artes, no solamente como alguien que crea un objeto, sino también como alguien que interpreta lo que la cultura representa para una sociedad. En ese sentido, yo creo que lo fundamental es que ese repensar, venido trabajando durante varios años, involucra, insisto, otros ámbitos que hasta hace 20 años eran inconcebibles. Es decir, si uno le pregunta a los profesores que se jubilaron hasta hace 10 años, ellos le rasgarían las vestiduras porque para ellos lo que hoy se considera como las artes en general no entra dentro de su esquema, digamos, de pensamiento. Pero es evidente que esta nueva postura totalmente abierta, pues está poniendo a dialogar el ámbito de las artes en general, insisto, con todas otras disciplinas, no solamente con las humanidades, sino inclusive con la técnica. Yo quisiera pues inclusive plantear algo en el cual no soy experto, pero tanto Andrés como Lisa y como Gabriel sí que son lo visual. Yo en lo personal me enamoré de la ciencia y de las artes a través de los documentales. Entonces para mí son elementos fundamentales de atractivo y de enamoramiento para abrirle a uno otras puertas. Por eso creo que, o sea, en la actualidad pues digamos que todo lo que tiene que ver con las artes visuales se está configurando no como el telón de fondo ni como la estructura a partir de, sino como el puente fundamental para muchas otras cosas. Insisto, para mí fue una apertura mental total la que me dio en mi juventud ver los documentales de Carl Sagan sobre la ciencia
y que hizo que yo quisiera algún día ser investigador. ¿En qué? No tenía ni idea, pero quería ser investigador. O el hecho de que el cine le permite a uno explicar muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, tengo una asignatura para estudiantes de pregrado y posgrado que lo único que hace es mostrar películas para explicar un poco filosofía a los estudiantes de una manera un poco más accesible para ellos, ¿cierto? Problemas de determinismo, de libre albedrío, de la democracia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estamos descubriendo el gran valor que tiene lo visual, las artes visuales en general, que no es solamente lo visual, es mucho más que eso. Precisamente, pues, en miras también de generar seres reflexivos, que es lo que necesitamos en esta ciudadanía colombiana. Muchísimas gracias, Juan Pablo. No estaba tan difícil, mira que la respondiste muy bien. Andrés, ¿qué nos cuentas tú al respecto? No, bueno, yo también agradezco que no soy el primero y Juan Pablo me da tiempo de pensar y de agarrarle algunas ideas y poder seguir desarrollando. Entonces, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo. Yo diría que vamos a seguir entendiendo cuáles son las relaciones de los distintos campos y vamos a comenzar incluso a abrir más campos de estudio interdisciplinar y transdisciplinar, en donde las artes y el diseño van a ser parte fundamental de otros problemas que creíamos exclusivos de otras miradas. Porque, bueno, digamos que la universidad en esta mirada canónica tradicional también se ha dado el lujo de partir los problemas del mundo, digamos como en lotecitos, pero en el mundo conviven juntos, ¿no? Uno no se los encuentra separados por facultad de los problemas del mundo y por saberes. Y justamente pues esa exigencia y esa demanda de tener una visión ampliada sobre los problemas que implica la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, es lo que también va a comenzar a pasar con estos nuevos campos. Incluso ahorita mis compañeros me hacían caer en cuenta de una pequeña mentira que yo había dicho yo cuando hacía el cálculo de este que les decía que hicieran el ejercicio de cuánto tiempo están en pantallas y que restaran nada más aquellas como de la ofimática de lo que están trabajando o cuando están estudiando. Y digo una mentira gigante porque hoy estudiamos a través de lo visual y lo audiovisual y lo sonoro, no solamente de las maneras de leer, de la lectoescritura, pues de la alfabetización tradicional de lectura y escritura. Incluso Juan Pablo pone un muy buen ejemplo de cómo a través de la imagen se estudian otras cosas, pero pues además todos ustedes les ha tocado y le toca más en estos tiempos, y es que uno hubiera dicho, bueno, que tiene que ver la estética, la plástica, la narrativa, incluso la dramaturgia, los problemas de la composición estética con otros temas de nuestra vida. Y bueno, a partir justamente de que somos seres complejos y de que comenzamos a aproximarnos a estos lenguajes de manera natural desde muy temprana edad y a percibir las cosas del mundo y a entender las cosas del mundo y abrir la manera en que percibimos y sentimos las cosas desde lo visual, lo sonoro, lo audiovisual, lo experiencial, pues también podríamos ver cómo tiene mucha relación en la manera en la que aprendemos todos estos problemas que parecía que tenían que ver con otros problemas que no necesariamente eran de la cognición o del aprendizaje o, bueno, de la manera en la que somos capaces de comprender e interpretar el mundo. Eso quiere decir que cada día van a ser más comunes, como lo decíamos, nuevas áreas de estudio, cruzar, y le pasa a muchos de mis graduados que abren nuevos campos que yo decía, ve, tiene todo el sentido del mundo, qué chévere que estén trabajando en eso. Y, por ejemplo, cada vez más realizadores audiovisuales y multimediales llegando a trabajar en instituciones educativas para ayudar a resolver problemas de cómo enseñamos de mejor manera, cómo producimos contenidos educativos. Y pues seguramente hace 20 años no hubiéramos pensado que tenía mucho que ver y tenía mucho potencial por explotar, de la divulgación de la ciencia, que también lo mencionaban hace un rato. Uno diría, ve, y cómo no se nos hubiera ocurrido antes que esto tenía todo que ver. Bueno, y algunos de los problemas que también son de las humanidades y las ciencias sociales y que aquí están con las artes, pues, pero en llave. Y ya uno, pues digamos, leyendo sobre estos temas hace rato,
hay terminología que ya ha comenzado a llegar a las propuestas de las universidades, y entonces estamos hablando de humanidades digitales, arte y tecnología. O sea, y hace unos años uno hubiera dicho, pero un ingeniero y un artista plástico que tienen para sentarse a hablar en común, tienen todo para sentarse a hablar en común y seguir ayudándonos a expandir la mirada del mundo, la comprensión del mundo y la visión sobre los problemas. Totalmente. Muchísimas gracias, Andrés, por tu aporte, muy válido. Lisa, ¿qué nos cuentas tú al respecto? Bueno, sí, totalmente de acuerdo con Juan Pablo y con Andrés. Afortunadamente, se ve que ya se ha vuelto muy transversal precisamente, o sea, ya es más universal ese tipo de, eh, sí, como de aprendizajes, de conocimientos entre una carrera y otra. Por ejemplo, pues para los chicos de medios audiovisuales, lo que mencionaba, o sea, es tan amplio también nuestro espectro, ¿no? Que son guionistas, que son productores, que son directores, algunos también actores, diseñadores o inclusive las personas que hacen, por ejemplo, técnicos en maquillaje o en escenografía, o sea, digamos que todo ese tipo de conocimientos que uno quiere en la universidad, eh, pues no es solamente eso, sino que también hay una transversalidad o una interdisciplinaridad con otras áreas. Por ejemplo, es un productor, tiene que también saber cómo administrar, ¿sí? Pero uno también evidencia que uno tiene que aprender a administrar, o si uno quiere crear un emprendimiento, quiero crear mi propia casa productora, porque pues tengo unos amigos que tienen cámaras, que tienen equipos, y entonces pues entre nosotros nos agrupamos y vamos a generar nuestro emprendimiento. Pero entonces somos 4 personas, el que hace cámara, el que hace sonido, el que edita, el que tiene, bueno, como la idea, y a veces es el mismo director, es a veces el mismo productor, es el mismo realizador, pero entonces también tengo que saber precisamente eso, administrar, a conocer un poquito sobre contabilidad, ¿sí? Entonces ya ahí como que uno empieza a ver otras áreas involucradas dentro de las mismas áreas que uno realiza. Y entonces eso me parece que, pues es bastante chévere, porque antes era no como solamente la persona que sabe contabilidad, que se enfoque en los números porque yo no entiendo nada de eso y lo dejo que él haga eso porque él se entiende y yo ya no lo entiendo. Entonces eso me parece algo muy rico y chévere que los chicos o que los jóvenes pues en este momento sepan y se puedan manejar y se puedan desenvolver en ese tipo de cosas, ¿sí? Y que uno puede volverse también muy innovador, porque entonces ya puede conseguir uno plataformas o aplicaciones que también medio le facilitan a uno la vida, porque uno entonces si no conoce mucho de finanzas, pero pues yo tengo más o menos algunos conocimientos, igual hay una aplicación que me ayuda como a resolver ese tipo de preguntas que tal vez no tengo a alguien en específico a quien preguntarle, pero que ya tengo un dispositivo que de pronto me está ayudando, o yo también puedo generar esas preguntas, generar ese conocimiento. eh, pues si yo me pongo como a decir como no, pero es que este tipo de información no la hay, yo no la consigo, que creo que es lo que pasaba, por ejemplo, eh, sí, como con esto, por ejemplo, se me olvida el nombre ahorita, pero bueno, digamos que de verdad no somos buenos como con las finanzas, que no entendemos la situación de los bancos, incluso pues mucha gente todavía mayor a veces tampoco conoce de eso, no les es fácil, pero entonces ahorita estamos como evolucionando en ese tipo de cosas y se están integrando ese tipo de saberes en todas las áreas. Entonces lo que nombraba, por ejemplo, Andrés Pereiro, artes tecnológicas, sí, que tiene que ver con uno con el otro. Realmente sí tienen mucho que ver con programación, por ejemplo, que es una manera de pronto un poco diferente de narrar o de contar historias, pero igual se está realizando como el mismo ejercicio. Entonces, yo creo que ya como para finalizar, porque pues Andrés y Juan Pablo han hablado muy bien de todo este tema, eh, las artes, digamos que siempre tienen que estar como al ritmo, ¿cierto? De lo que está pasando. Lo mismo pasa con audiovisuales, nos toca, o sea, la tecnología está cambiando muchísimo. Hace 10 años, 20 años, pues de pronto utilizamos nosotros Encarta para buscar la información y ahora tenemos Google. Entonces,
uno no se da cuenta y sobre todo ahorita los jóvenes o los chicos que están naciendo, pues en este instante que uno dice que ya tienen el chip incluido con la tecnología y la saben manejar supremamente fácil, pero a veces que inclusive uno como que se queda corto en esos aprendizajes. Entonces, el arte sí es como esa área que siempre está a la vanguardia y que siempre está innovando, ¿no? Inclusive antes también sucedía con los artistas, con los pintores, con los escultores, ellos iban innovando para lo que estaba sucediendo en esa época. Entonces yo creo que nosotros siempre estamos como ahí, como tal vez a veces un paso más adelante, pero siempre estamos como muy pendientes de generar ese cambio, de generar esa innovación y que permitimos, que eso es lo chévere también del arte y de las humanidades, eh, abrirnos a los otros, ¿no? Porque precisamente nos cuestionamos, investigamos, somos creativos, como que pensamos un poquito más allá y decimos, venga, pero entonces ellos cómo hablan, cómo es su lenguaje. Yo también quiero ser como ellos porque yo quiero también comunicar, ¿cierto? Entonces, como que sí considero que estamos como a la par o un poquito más allá de lo que está pasando en cuanto a tecnología, en cuanto al mundo, pero sí es bueno también que nos preguntemos, o sea, que no nos quedamos con lo que estamos aprendiendo, sino a ser muy curiosos y hacer preguntas. O sea, uno no tiene que tener miedo a que está bien, a que está mal, sino indagar. Creo que eso es algo bien importante y no tener miedo, exacto, porque hay muchos chicos que crean lo que también decía Andrés, como, o que ven cosas que uno de pronto no lo ve y que nos ayudan a fomentar ese conocimiento. Entonces es como bastante chévere. Lisa, muchísimas gracias. Muy válida tu opinión, tu aporte. Gabriel, ¿qué nos cuentas al respecto? Bueno, ¿cómo sería de interesante o una utopía que todas las universidades, cada universidad de Colombia tuviera una facultad de artes? Acá en la región de los Llanos Orientales, en Amazonía, la facultad de artes, digamos, en Villavicencio no existe, todavía no se ha implementado, hasta ahorita se está viendo como esa oportunidad de crear una facultad de artes en la ciudad de Villavicencio. Las otras universidades trabajan programas como diseño gráfico, como comunicación visual, como publicidad y mercadeo, que se acercan un poco al medio artístico, por decirlo así, entre comillas. Pero así definitiva de artes, no tenemos. El programa, la única universidad que está trabajando un programa que tenga que ver con las artes, pues es la UNAD, que es el programa de las artes visuales. ¿Qué pasa? Hoy en día se está generando mucho contenido, por decirlo así. Se está manejando mucho contenido en la virtualidad, en lo digital, redes sociales, YouTube, etcétera, etcétera. Contenidos que a veces uno, bueno, personalmente, no digo artículo personal, uno mira y uno dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto para qué sirve? ¿Qué finalidad tiene este contenido que se está creando en estos medios? Creo que falta mucha cultura, mucha orientación y para ello está esta parte humana, esta parte social que es las artes, para poder fomentar esa orientación para que se creen en unos contenidos que puedan enriquecer a la sociedad, no unos contenidos solamente por consumo. Creo que últimamente estamos dando como el giro del consumo al humano, ya estamos dejando un poco esta parte del consumismo que antes teníamos, que nos importaba más crear cosas que la gente comprara por gusto. Hoy en día estamos tratando como de crear cosas que puedan fomentar algo en las personas, que no sea solo un consumo económico, sino también sea un consumo de aprendizaje, por decirlo así. Entonces creo que sí necesitamos más arte en las universidades, necesitamos más facultades para que se sienta ese cambio, se vea ese cambio en nuestra sociedad, sobre todo en nuestros jóvenes. Unos jóvenes que desde que se despiertan lo primero que deben es el celular a ver qué se ha publicado, qué han hecho, qué no han hecho.
Entonces, si llegamos a esa utopía de poder tener una facultad de artes por cada universidad, sería genial. Entonces, por mi parte, creo que falta más arte en nuestra educación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte. Ya para terminar rápidamente, les voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que a manera de consejo chiquitico, cortico, le demos un consejo a esas personas, a esos chicos que están próximos a tomar pues la decisión de elegir qué carrera escoger para su vida. Un consejo pequeñito. Juan Pablo, ¿qué les dices tú? Que sean conscientes de que este es uno de los momentos más maravillosos de su vida. ¿Por qué? Porque es la primera vez que van a ejercer su libertad. Van a escoger lo que ellos quieren estudiar. Cuando uno estudia primaria y secundaria, literalmente uno va donde le dicen los papás, al colegio que le digan los papás, y uno cursa lo que le digan en el colegio. Pero cuando uno toma la decisión de qué va a estudiar, pues literalmente ejerce por primera vez esa capacidad de independencia racional que implica la introducción en la madurez. Ahora, eso no puede implicar, pues tampoco, digamos, tomarlo ni muy a la ligera, pero tampoco, pues, como que eso se convierta en un peso que implique es que uno no se puede equivocar porque, digamos, pues eso puede constituir un elemento de frustración adicional. Nosotros vemos permanentemente crisis vocacionales en la universidad. Y hay que tomarlas como lo que son, cosas normales que le pasan a un joven que efectivamente está en ese proceso de autorreconocimiento. Entonces, lo primero es que entiendan que este es uno de los momentos más importantes de su vida y que se la gocen. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Andrés, ¿qué les dices tú a esos chicos? Listo, para no repetir, sino seguir sumando, entonces yo lo que les diría es que se vale estar perdido, no se preocupen, no se angustien, pero lo que no se vale es no encontrar los recursos para salir de ese lugar en el que están con cuestionamientos. De hecho, hoy hay muchas maneras para que ustedes averigüen, investiguen y les voy a hacer una invitación incluso un poquito incómoda para nosotros. Cuando nos visiten, pregúntenos, pónganos en posiciones incómodas, cuestionennos. O sea, uno lo que espera de una persona que viene y lo visita no es que simplemente asienta a todo lo que le estamos contando y todo lo que le estamos diciendo. No se devuelvan de las visitas a las universidades o de espacios como estos en los que estamos hoy con más preguntas que respuestas. Por favor, indaguen, escríbanos, llenen los canales de comunicación y de contacto con sus preguntas porque no está mal tener esas preguntas, lo que está mal es no buscar cómo solucionarlas y bueno, también parte de lo que uno hace en una universidad es dialogar con la gente e intentar ofrecerle la información que tienen para que pueda tomar las mejores decisiones. Vale, Andrés, muchísimas gracias. Lisa, ¿qué consejo les darías tú? Bueno, yo les diría primordial que no se asusten por las notas. O sea, siempre creo que los estudiantes que empiezan la universidad y que ya escogieron de pronto un camino, siempre están asustados como por ese nivel de exigencia o de excelencia que uno a veces se cuestiona. Sí es importante entregar y ser responsable con los trabajos, con las actividades, con esas responsabilidades que uno eh, ejerce, ¿no? O sea, como con esa responsabilidad que uno tiene porque es por uno mismo, ¿cierto? Es el conocimiento de uno mismo, es para uno mismo. Entonces, hay muchos chicos que a veces es no, y es que la nota y entonces ya no puedo hacer cosas. No, o sea, lo estás haciendo por ti y para ti. O sea, si tú tomaste esta decisión, digamos que tienes que ser responsable de actuar acorde a esto, pero que no sea por una nota, sino por tu conocimiento. O sea, tú tienes que dar todo de ti precisamente porque quieres ser mejor o quieres precisamente explotar tus actividades, tus habilidades, tus conocimientos en un área porque te gusta, ¿no? Te llama, te llena, pero ese estrés que a veces uno ve y evidencia también en los estudiantes es que lo hacen por una nota y pues digamos que ahí la nota no tiene mucho, o sea, tiene que ver, pero
es esa satisfacción que uno logra cuando uno hace las cosas por uno mismo. O sea, creo que es como ese reconocimiento que uno se da por precisamente lograr algo. Entonces, creo que mi consejo es ese, o sea, tratar de no estresarse, hacer las cosas a conciencia, como dice Juan Pablo, investigar, indagar y pues hacerse responsable también de sus propias decisiones. Vale, Lisa, muchísimas gracias por tu consejo. Gabriel, Telo, ya para terminar, ¿qué consejo les darías a los chicos? Bueno, yo de pronto voy a enfocar mi consejo más a esta rama de la parte del arte. Lo que digo a los chicos que tal vez tengan un interés por entrar a este mundo es que no se fíen mucho de los mitos que puedan escuchar, de esos mitos que dicen que el artista no tiene con qué comer, que la carrera del arte no es útil, que no es productiva, que estudie otra carrera, que no vean estas líneas de estudio. Entonces, para decirles, no crean tantos mitos, infórmense. Si ustedes creen que este es el camino que quieren seguir, que quieren tener para su vida, tómenlo, disfrútenlo, porque hay que disfrutarlo. Tal vez encuentran su elemento y después de que encuentren su elemento, ustedes van a tener esto como si fuera un estilo de vida, lo van a disfrutar, no van a sentir que están estudiando, no van a sentir que están trabajando, sino que lo están viviendo. Entonces, si tienen ese interés, si tienen esa curiosidad, arriésguense, puede ser su camino, puede ser la vida que puedan seguir más adelante, que van a tomar. Y entonces ese es mi consejo, no crean en esos mitos, no les den miedo y sigan su instinto, su interés, si lo van a abordar en el arte. Gracias. Ok, Gabriel, muchísimas gracias. Para todos los participantes estoy poniendo en este momento una encuesta de valoración al evento. Agradezco mientras les responden muchísimo la participación de ustedes, los panelistas, su tiempo sobre todo, su opinión, su concepto, sus consejos, personas experimentadas que ya conocen el campo, lo maravilloso, lo que es el diseño y el arte. Yo consideré pertinente regular este evento, este foro precisamente porque uno de mis enfoques de vida ha sido el arte. Soy docente, pero terminé siendo docente, pero el enfoque era el arte y el diseño. Entonces, todos los escucho y es pertinente toda la información que nos dan, todo lo que nos dicen, es totalmente estoy de acuerdo. Les agradezco nuevamente por parte de nuestra institución a su acompañamiento, su tiempo y bueno, les deseo una feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde a todos.